Se me hace difícil confiar en mi proceso. Una de las frases que nosotros repetimos, no solo en mi persona, sino también lo habrán escuchado de Mauricio, que también lo brinda dentro de sus sesiones que van más enfocadas a la conciencia y el desarrollo del ser humano, sino también lo dice Santiago, cuando pues él explica la forma en cómo un trader profesional tiene que llevar y cómo los datos o las estadísticas se tienen que representar a lo largo del tiempo. Entonces hay una confianza que tenemos que poner sobre el proceso que experimentamos. Cuando el principio de un challenge, ok, aparecen los famosos stop loss. Cuando tú estás iniciando un challenge, es obvio que la mayoría empieza con expectativas altas, ¿no? Entonces vamos a poner aquí un punto crucial que vamos a debatir, las expectativas. ¿Ok? Las expectativas, vale. No es lo mismo que la cuenta vaya en $10,300 y me dé un stop loss a que la cuenta de $10,000 tenga un stop loss y empiece en negativo. Efectivamente. Mientras que en $10,300, cuando tú tienes un stop loss, imaginemos de $100, ¿cuánto te queda la cuenta? 10,200, ¿verdad? Pero todavía sientes que tienes $200 en el bolsillo. Sientes que no has perdido todavía porque generas una falsa ilusión de que esos $200 que quedan en la cuenta te pertenecen y es dinero ganado. Cuando sabemos que no es así, ¿verdad? Es simplemente dinero que está fluctuando, más no es un dinero que se ya haya ganado. ¿Ok? ¿Cómo lo supero? ¿Cómo supero esto? ¿Ok? Primer paso, ¿ok? Para este trader y por si a ustedes les pasa, el primer paso es definir las expectativas cuando inicio un challenge. ¿Ok? Las expectativas cuando inicio challenge. Si tú no tienes claras tus expectativas y de aquí va en todo lo adelante, en cualquier proyecto que tú tengas, va a haber un impulso mayor emocionalmente hablando. Te pongo un ejemplo. Imaginemos aquí que Ramiro dice, Bruno, ya voy a iniciar mi challenge. Ya hice las actividades que por ahí Santiago me comentó, ya hice los backtesting, ya he tenido las sesiones, he trabajado mi parte interna, ya estoy listo para iniciar un challenge. Y él dice, como ya tengo todo listo, pucha, ya yo me imagino que voy la primera semana 2%, la siguiente 3% positivo y luego termino pasando mi primera fase. ¿Qué es lo que ha pasado en esa situación mental? Ramiro se empezó a generar expectativas sobre resultados y sobre cómo acabaría su cuenta la primera, la segunda o la tercera semana. ¿Qué pasa la primera semana? El mercado le dice, oye, ¿sabes qué, Ramiro? Reacciona, así no son las cosas, ¿ok? Así no son las cosas. Eh, tú puedes poner muy bien tu estrategia, puedes poner muy bien tus parámetros, sin embargo, el resultado tú no lo puedes controlar. Así que o lo aceptas o sufres. Y aquí entra una frase muy curiosa. ¿Lo aceptas o sufres? ¿Qué deciden ustedes? ¿Aceptar o sufrir? ¿Lo aceptas o sufres? Pero aceptar no es resignarse. Aceptar es tener entendimiento del contexto y de cómo se dan las cosas. Resignarse es que voy a perder y punto, y sigo perdiendo. Eso es resignarse. Aceptar es, ok, se perdió porque yo ya sé que ha sido una probabilidad y desde que me senté a operar o desde que compré el challenge, sabía que esto era algo que se podía dar. Entonces, hay que entender la diferencia entre aceptar y sufrimiento. Y ahorita les voy a poner un video. ¿Les gustaría que les ponga un videito rapidito de algo que encontré con respecto a aceptar o sufrimiento? Creo que va ligado con esto. Dura 10 minutos y creo que por aquí lo podemos pasar, ¿vale? Pero todo parte el primer paso con las expectativas. Hay que definir bien las expectativas de cuando tú estás operando un challenge y cuando lo has comprado, es decir, ok, ¿cuál es mi expectativa sobre mi proceso? Seguro esto ya lo habrás escuchado de otras personas, pero yo quiero que lo escuches de ti mismo. Eso es poderoso. ¿Y a qué me refiero con que lo escuches de ti mismo? Imaginemos con Brian, que Brian se siente frente a un espejo o que él mismo, hablando consigo mismo, él se diga, ok, Brian, estamos en una prueba de fondeo. ¿Qué es lo normal que pueda pasar?
Lo normal que pueda pasar es de que la cuenta fluctúe entre positivo o negativo. Es que me arroje 3, 4 semanas en negativo. ¿Eso puede pasar? Puede pasar. Entonces, a raíz de esa conversación, y ahí va el 2 puntos, el primero es plantearse las expectativas, el segundo punto es esa conversación en voz alta contigo mismo. ¿Por qué pongo en voz alta? Porque en voz alta no solo entra, no solo es el hecho de que tú lo estás vocalizando, sino también empiezas a escuchar de tus propias palabras y empiezas a decir, ok, esto no es tal cual me está pasando. Les pongo un ejemplo sumamente sencillo. Imaginemos que, bueno, cada uno de ustedes tiene pareja. Los que tiene, pues enhorabuena, o pues qué dolor de cabeza, no sé, dependiendo de cada situación. Pero los que no tienen, bueno, también enhorabuena o no sé, ya, bueno. Al fin y al cabo, imagínense que ustedes ven a su pareja saliendo con un hombre, o un hombre la viene a dejar a su pareja en la puerta de su casa. ¿Qué viene a tu mente? ¿Esta por qué se quedó con esa persona? ¿Y este que viene a dejarla afuera de mi casa? Y si tú le haces caso a eso, tú sales a recibirla con una carota. Sales a recibirla y le dices, oye, ¿qué está pasando aquí? Te estás dejando manipular por la emoción. Pero ¿qué pasa si en ese momento que tú ves a tu pareja llegando con alguien, tú mismo te dices en voz alta, hablando contigo, diciéndote, hey, ¿alguien la puede acompañar? Sí. Esto me disgusta un poco, sí me disgusta un poco, pero yo estoy seguro que ella no me va a ser infiel. Más bien voy a conversar qué pasó. ¿Cómo cambia la situación? ¿Cambia o no cambia? Cambia, porque al decírtelo, fuiste consciente de eso. Y al ser consciente de eso, ya estás preparado. Y aquí hay que entender, hay que estar preparados. La conversación te prepara psicológicamente. Bruno, y es siempre bueno prepararnos, sí, a veces no repetimos esta acción. ¿Y por qué digo prepararnos? Te pongo un ejemplo, lo siguiente. Imaginemos lo siguiente, que yo les diga a ustedes, los que tienen madre en vida, enhorabuena, tienen un ser de luz al lado de ustedes, dependiendo, pues, quién es la figura materna que hayan tenido. Pero a veces nosotros nos olvidamos que es importante esa persona dentro de nuestra vida, ¿verdad? A veces nos olvidamos que es eso. Y a veces por X razones la vida nos las puede quitar. Por X razones. ¿Y quiénes son las personas que más sufren? Las personas que más sufren es cuando la vida se la quita y ellos no estuvieron preparados para ellos. Y Bruno, ¿qué significa no han estado preparados para ello? Porque nadie se puede preparar para la muerte de un familiar de mucha importancia. Significa que quizás durante toda la vida nunca le dijeron un te amo, un te quiero, nunca le dieron un gesto bonito, nunca le agradecieron por todos los cuidados o le agradecieron quizás por los traumas que te dejó, porque pues los traumas que te haya dejado tu familiar ha construido a la persona que eres y si estás aquí no eres cualquier don nadie, eres una persona que quiere salir adelante. Entonces, el que tú hayas sido consciente de que quizás ese familiar se iba a ir en cualquier momento, te hace a ti más, como decir, con mayor fortaleza mental para asumir lo que venga. Eso es lo que buscamos en el segundo punto. Ya que tú te tasas tus expectativas, el segundo es tener una conversación alta contigo mismo y prepararte qué es lo que puede pasar en el mercado. Un ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben que en alguna operación ustedes se pueden olvidar ponerle un stop loss? ¿Puede pasar o no puede pasar? Puede pasar. Si alguien me dice, Bruno, eso nunca me va a pasar en mi vida, a ese le va a pasar. Y no es por desearle el mal, pero le va a pasar en algún momento. ¿Y por qué pasa? Porque son humanos. Porque son humanos. Ahora, el ustedes ser consciente de que hay bastantes cosas es preguntarse, ¿cómo me gustaría reaccionar en ese momento? Imagínate que esta persona en su conversación consigo mismo dice, ok, estábamos con el caso de Brian. Imaginemos que Brian diga, ok, puede mi cuenta estar 3, 4 semanas en negativo. ¿Cómo yo voy a reaccionar en ese momento? ¿Cómo me gustaría sentirme?
Me gustaría sentirme en paz, tranquilo, ofuscado, con cólera. Me gustaría sentirme tranquilo, Bruno. Ah, ok, si te gustaría sentirte tranquilo, ¿cómo deberías de interpretar esos resultados? Y ahí empieza a cambiar el juego. Ahí empieza a decir de repente, Bruno, la única forma que yo veo posible que yo esté tranquilo es que si viera que de repente esos resultados representan para mí algún otro tipo de ganancia. Quizás no han sido $200 de profit, pero que al menos esos $200 negativos o $300 negativos hayan sido una ganancia de alguna forma. ¿Ok? Entonces ahora hay que buscar esa ganancia. ¿Qué puede ser esa ganancia? Esa ganancia puede ser, Bruno, descubrí que de repente hay un indicador que lo puse mal. Bruno, descubrí que de tal hora me desenfoqué por X razones. Bruno, descubrí que hubo un trade que no lo tomé, que era de mi estrategia, pero me despisté en ese momento. Ok, ahí tienes tu ganancia. Es como empezamos a evaluar esas situaciones complejas que nos hace y nos limita. Ya cuando tienes un ejemplo, el 2 la conversación alta contigo mismo y ya te has preparado, el 3 es armar, tener recursos o frases que quieras recordar en ese momento. ¿Esto qué quiere decir? Un ejemplo, el trader que me pone esta pregunta. Bruno, yo sé que es difícil que cuando mi cuenta esté en $10,000 tenga negativo. Ok, déjame decirte que eso te va a pasar en la primera fase, en la segunda fase, cuando ya tengas cuenta fondeada. También cuando tengas fondeada te va a seguir pasando. Y te va a volver a seguir pasando cuando compres otro challenge en otra empresa de fondeo y escales capital. Y te va a seguir pasando cuando apertures una cuenta real de $20,000 y empieces por negativo, ¿verdad? Ese es algo que siempre va a pasar, ¿sí o no? Es un escenario que siempre va a pasar. Es algo que no podemos evitar. Es la realidad del trading. Entonces la pregunta es, ¿cómo te gustaría vivir ese estado? Bruno, yo sé que va a ser difícil emocionalmente. Ok, te entiendo. Es difícil emocionalmente. Pero ¿qué te gustaría recordarte en esos momentos? Un ejemplo, de repente, no sé de aquí, ¿hay alguno de ustedes que es padre? No sé si levante la mano por ahí. Un ejemplo, Abraham es padre. ¿Hay alguien por ahí? ¿Qué? Rogelio, Ramiro, genial. Luis. ¿Luis eres papá tú? Sí, ¿no? Que tienes una carita de chibolito, hermano. Pero dale, dale, está bien, hermano. Ok, imaginemos ustedes, yo les pregunto, ustedes saben que la vida no es tan fácil, que van a haber momentos en donde les dé mucha, y disculpe la expresión, mucha hueva levantarse, mucha hueva ir al trabajo, mucha hueva hacer cosas, pero yo os juro que si a ustedes les trae un recuerdo de su hijo o hija, o un recuerdo de su hijo o hija diciéndole a ustedes, háganlo por mí, yo les aseguro que ustedes hacen hasta lo imposible por hacerlo y que en ese momento, aunque no tengan motivación, lo hacen. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Nosotros aceptamos que vivimos en una realidad en donde van a haber momentos así, complejos, densos, pero sabemos que así como existen esos momentos, nosotros sabemos que tenemos ciertos recursos o frases. ¿Cuáles son recursos? Esas personas que nosotros hacemos un mayor esfuerzo para darles parte de lo que nosotros podemos conseguir por la felicidad de ellos. Entonces, ¿qué frases o qué recursos? Con esto no quiero decir, oye, ya, Bruno, pongo a mi hijo para estar bien. No, 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 sino es un ejemplo, ¿vale? El recurso en este caso puede ser lo siguiente. Un ejemplo, una frase. La frase que ustedes se pueden repetir. Pueden poner unas 10 frases, 10, 20 frases. Imaginemos con una frase, ¿ok? Imaginemos una frase. Una frase que un trader se puede decir cuando es eso es, tranquilo, esto es parte del proceso. Así como la cuenta puede ser negativa, así como la cuenta puede estar en negativo, también puede estar en positivo. Punto. Otra frase que te puede decir, ningún árbitro ha pitado el final del partido. El juego todavía continúa.
Ajá, ¿no? Otra de las cosas que te puede ayudar, y he visto que bastantes traders lo hacen, es si con un trade hago 2%, si estoy -1, -2%, esto lo puedo recuperar en un trade. ¿No? Otra de las frases que puede decir, yo compré esta prueba para tener 10 balas, tan solo he gastado 2. Ojito, imagínate eso, compraste una prueba de $10,000, arriesgas $100 por operación, como la empresa te otorga un drawdown máximo de 10%, has comprado 10 balas, has usado 2. O sufres por usar 2 o te alegras que tienes 8. Mira qué polaridad, ¿no? O sufres que has perdido, entre comillas, porque puedes poner una operación, porque puede la siguiente operación recuperar, o sufres porque has perdido 2 o te alegras porque todavía tienes 8. Hay algo curioso, o sea, una persona puede decir, Bruno, es que estoy mal, mi cuenta de $10,000 ahora está en $9,800. ¡Ah, qué terror! Dentro del grupo hay alguien, no sé si estuvieron en la sesión de psicotrading de la semana pasada, una de sus compañeras estaba comentando que había pasado ya la segunda fase y su cuenta en la segunda fase estaba como a $20 de quemarse. O sea, le quedaba un octavo de bala, o sea, ni una bala, un octavo de bala. Entonces, oye, no deberíamos de sentirnos bendecidos que todavía tenemos más balas por eso. Y ahí te da un ejemplo de 3, 4 cosas que te puedes decir. Yo también le indicaría a ese trader, no sé si maneja ChatGPT. No sé cuántos de ustedes han entrado al mundo de la inteligencia artificial, el ChatGPT y todo eso. Ok, por ahí, Brian. No sé, a ver, lo demás, por ahí, algunos, ok. Un consejazo. La otra vez estaba por ahí curioseando y, y me dieron un alcance bien curioso. Mira, voy a compartir pantalla para que ustedes vean. Vamos a leer las 10 frases de manera rápida. Frase uno: las pérdidas son una parte natural del proceso de aprendizaje y una oportunidad para mejorar mis habilidades. Número 2: cada pérdida me acerca más a mi próxima ganancia, siempre y cuando siga aprendiendo y mejorando. Número 3: confío en mi plan de trading y sé que a largo plazo mi disciplina y estrategia me llevará al éxito. Estoy en control de mis emociones y no permitiré que una racha negativa defina mi desempeño general. Cada operación es independiente. Una serie de pérdidas no significa que mi estrategia esté mal. Utilizo esta estrategia para ajustar y perfeccionar mi enfoque, volviéndome un trader más fuerte y sabio. El éxito en el trading no se mide por una sola operación, sino por el rendimiento a largo plazo. Mantengo la calma y la concentración sabiendo que cada día trae nuevas oportunidades. Acepto la responsabilidad de mis decisiones y aprendo de cada una para mejorar constantemente. Confío en mi capacidad para recuperarme y prosperar independientemente de las circunstancias actuales. ¿Qué tal les pareció esto? ¿Son frases que ayudarían a un trader cuando tenga una racha negativa? O cuando su cuenta es negativo. Entonces, esto es una forma de apalancarse de las herramientas, de frases que ustedes pueden anotarlas y pueden decirlos. No es tan solo, Bruno, ya vi 10 frases, las 10 las apunto y las 10 me las digo como el Ave María, el Padre Nuestro, cualquier, no sé, pongo como ejemplo nada más. No, sino la intención es de que de estas frases tú escojas 2 o 3 que tú sientas que más conectan contigo. Las que tú sientas que más conecten contigo, las que tú le encuentres mayor sentido, las que tú consideres que te pueden hacer un choque de realidad y estas usarlas a tu favor.